Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando, pongan el me gusta, los que puedan hacer donaciones, llámanlo y hagan los comentarios que desean. Y no olviden suscribirse a la página de Caras y Caretas, y si nos estás mirando, por ejemplo, en el canal de YouTube de Ina Fino Génova, también suscríbete, aunque ella ya tiene muchos suscriptores, tiene que repartir. Bueno, y vamos a meternos ahora con Ecuador, que hay mucha cosa para analizar en Ecuador, que además está ya en carrera hacia un nuevo periodo electoral, pero hay de todo, como siempre, y algunas veces lamentablemente en Ecuador, por lo menos desde que analizamos el ingreso, el asalto a la Embajada de México, los casos de Lofer no paran, pero no para toda la conflictividad política en ese país. Y lo íbamos a analizar nada menos que con Augusto Verduga, que ya había estado acá en nuestro programa, pero por problemas que tuvimos nosotros y Augusto con la agenda, tenemos que pasar esa entrevista, esa charla que tanto te queríamos tener para la semana que viene. Una pena, pero bueno, se suscitaron varios problemas de los cuales nosotros tenemos cierta responsabilidad porque también tiene que ver con la agenda para la grabación de esta emisión de hoy de Macondo. Ahora bien, tenemos tantos temas en América Latina y tenemos además tales analistas en este programa que tampoco queríamos desaprovechar la posibilidad de hablar con Marquito Teruggi, no sobre el conflicto Argentina-Francia suscitado a partir de la Copa América, donde él sería realmente un analista de lujo, porque es argentino y francés, sino que ahora está Marco Teruggi en la ciudad de Caracas, en Venezuela, ya llegó para estar unos cuantos días hasta el proceso electoral, que creo que vos vas a estar como observador o vas a estar analizando ahí el próximo 28 de julio. Bueno, se vienen elecciones en Venezuela y si hace un tiempo toda la prensa internacional, más todo eso que sale, decía, está claro que el candidato de María Corina Machado, Edmundo González, va a ganar porque nadie votaría a Nicolás Maduro, salvo los que analizábamos esto mirando otras cosas. Me parece que ahora ya no está tan claro para nadie, ¿no te parece, Marco? Incluso estoy viendo que Chevron está firmando un acuerdo con Venezuela por 50 años y lo está haciendo ahora, perdón, hasta el 2050 y lo está haciendo ahora, unos meses antes de las elecciones, y me da la impresión de que si las grandes petroleras norteamericanas o europeas, eso, creyeran que Nicolás Maduro va a perder seguro, esperarían unos días a ver en qué condiciones firmar el acuerdo, ¿no? O sea que ahí hay algo que también están las conversaciones que está teniendo Venezuela con Estados Unidos, por algo las está teniendo en este momento. Hay algo como que ya empieza a decirse, ya empieza a dudarse de que esa elección estuviese tan ganada por la candidatura de María Corina Machado, y además se ven actividades y actos públicos muy importantes ahora del chavismo. ¿Cuál es el panorama en el territorio venezolano, Marquito Teruggi? ¿Qué es lo que estás viendo vos en estos últimos días de campaña electoral? Bueno, lo primero, me veo obligado a decirlo porque vos mencionaste el tema, que es que no me han felicitado porque ganamos otra vez la Copa América. Lo dejo ahí, pero quiero señalarlo solamente. Mencionás el conflicto, no mencionás la gloria. Lo dejo ahí. No es que uno se acostumbra a la gloria, siempre es bueno y siempre es bueno ganar, además contra un rival tan bueno como fue Te voy a felicitar, pero no me voy a batir en retirada en esto. Te voy a felicitar por haber ganado esta Copa América. Felicitaciones, no tengo ningún problema. Quiero decirte que los argentinos se han vuelto un poquito mezquinos con nuestro país, Uruguay, no le reconocen las 4 estrellas, niegan todos los triunfos deportivos, no pueden aceptar que tienen un vecino chiquitito que tiene prácticamente... ¿Por qué te pones en el centro? Ahí ¿no? pica Acá no ahora. estamos hablando de todo. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. La gloria por un lado y otra cosa es el devenir de Uruguay, que es un país que respeto mucho y tiene un gran La entrenador. gloria uruguaya. Para que te reconozcan la gloria tenés que reconocer la gloria de los demás, Marquito. Te la dejo ahí como reflexión. Te la dejo como reflexión. La gloria uruguaya. Bueno, Marquitos, danos un informe de lo que estás viendo. Luego te felicitamos y déjenle sus comentarios a Marquitos felicitándolo por... Me imagino la gente felicitando ahora, ¿sabes cómo te deben estar diciendo? Para. No, felicitaciones, Marco. Vamos por partes. Yo llegué hace poquito, llegué el martes, porque ayer estuve presentando el libro acá en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se hace en la Galería de Arte Nacional de Caracas. Justo al lado, de hecho, se inauguró el lunes una plaza muy grande, muy hermosa, donde antes había un mercado de venta de ropa informal,
que va a ser una nueva plaza céntrica en Caracas, de hecho la más grande, que le pusieron Plaza a la Juventud, que estuvo Nicolás Maduro inaugurándola, y que es parte de la dinámica realmente vertiginosa. O sea, las agendas de campaña son muy, muy fuertes por varias razones. Primero, porque del lado del chavismo hay una campaña central con Maduro, pero después hay varios actos en simultáneo todos los días. Entonces hay como noticia, discurso, imágenes en permanencia. Y del lado de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, también hay un grado muy alto de actividades diarias. Menciono estos dos porque a estas alturas parece relativamente claro que la elección se polarizó ahí. Hay terceros candidatos en danza que por lo menos se presentan como terceros. Por ejemplo, Benjamín Rauseo, que es un cómico venezolano, que su nombre era artístico El Conde del Guácharo, que tuvo una campaña errática. Primero apareció, luego se fue, ahora volvió a aparecer. No parece como tener mucha capacidad de reunir votos, a pesar de que en los papeles tiene buenos argumentos para hacer una campaña. Y después está Javier Bertucci, que es el pastor evangélico, que había sacado 1,5 millones de votos contra Maduro en el 18, que también puede aspirar a una cantidad de votos el 28 de julio, que son las elecciones. Pero en general se polarizó. Y es una polarización chavismo-antichavismo. O sea, las dos figuras apelan a eso. No hay, como diríamos en Argentina, Corea del Centro, por lo menos con fuerza. Están los dos polos históricamente enfrentados. ¿Y cuál es tu sensación? Hablando con la gente, qué es lo que ves en la calle, si puedes hacer algún tipo de pronóstico sobre cómo va a ser este 28 de julio, porque si una lee la prensa internacional, los titulares dicen eso, que el chavismo no va a aceptar su derrota como si se hablase ya de una derrota anunciada que... a ver, habría que ver si se produce o no se produce, ¿no? Maduro amenaza con un baño de sangre si no gana el chavismo. Bueno, toda esa serie de titulares a los que la prensa internacional nos tiene absolutamente acostumbrados, pero ¿cuál es la sensación desde ahí sobre un posible resultado? Si hay encuestas, ¿qué es lo que se le arroja al candidato de María Corina Machado, porque a efectos prácticos lo es, y a Nicolás Maduro? 3 variables voy a poner sobre la mesa. La primera es que si uno venía a Venezuela en los últimos años, 2, 3 años, era una sociedad que tenía mejoras en zonas económicas y una suerte de evaporación del conflicto político. Ya muy poca gente hablaba de la política. A la gente como que no le importaba más quién estaba, quién no estaba. Una suerte de yo tengo que resolver mi vida, gobierne quien gobierne, esto no va a cambiar. Me parece que en las últimas semanas se removilizó, por lo menos una parte importante de la sociedad venezolana. Eso explica los grandes actos en los diferentes espacios de campaña. Esa removilización tiene aparejado con sí lo que anticipan varios, que es un aumento de la participación, en una sociedad donde venía bajando la participación. Entonces se espera que haya una mayor participación a elecciones anteriores, en términos internos, porque afuera es mínimo el porcentaje que puede votar. En ese nivel hay no solamente ese diagnóstico relativamente compartido, sino la pregunta sobre cómo viene el término de votos. Hay un economista opositor que se llama Francisco Rodríguez, que sacó en Twitter hace pocos días una tabla comparativa sobre cuál es el margen de error que suelen manejar las encuestas en Venezuela respecto a cuál es el margen de ventaja que le dan a González Urrutia sobre Maduro, y te da el margen de error histórico de las encuestadoras parecido a la distancia que tiene Urrutia, y su conclusión es: hoy hay más un empate que una victoria de uno de los campos políticos enfrentados. Y eso me parece que es interesante en un momento donde lo que se conoce como la guerra de encuestas es determinante. ¿Y por qué digo esto? Voy al tercer punto y le dejo la palabra a Grille, que lo veo ya con ganas de meterse en el debate de Venezuela, que es lo siguiente. La matriz internacional es que no hay posibilidad de que Maduro gane las elecciones, que solo le queda o negociar su transición o hacer un fraude y quedarse por la fuerza, ¿no? Porque si uno ve todas las encuestas públicas, que no son las privadas, en los medios que son tomadas como tal, algunas te dicen 80-20. Por lo tanto, según esa matriz, no puede ganar. Eso quiere decir que si llega a ganar, es altamente improbable que se le reconozca el resultado, hay que ver diplomáticamente, pero nacionalmente, María Corina Machado, quien conduce la campaña de González Urrutia, yo diría que es imposible que reconozca que perdió.
Ella dice, la única forma de que Nicolás Maduro gane es con un fraude. Ergo, si llega a pasar que Maduro gane, ella misma no tiene más, me parece a esta altura, remedio que desconocer su derrota y la victoria de Maduro, porque simplemente no puede decir perdí. Si eso es así, que yo creo que es así, el escenario de que no puede reconocer, se viene un clima muy alto de cisma político, en el cual, ahora sí cierro con esto, se están percibiendo como en la atmósfera venezolana. Está creciendo esta idea de, che, vamos a ver qué pasa el 28, pero estamos entrando en zona de turbulencia, para usar una metáfora del avión que me trajo hasta Venezuela. Bueno, para mí no hay ninguna novedad en esto último que estás diciendo, de que si el resultado no favorece a la oposición, al antichavismo, el antichavismo no va a reconocer el resultado. Y no hay novedad en esto porque no lo han reconocido en los últimos 15 años, los resultados. Por lo menos desde la muerte de Chávez, pero incluso cuando Chávez estaba, lo que pasa es que Chávez era como muy imbatible en su momento, como para poner en duda, pero tampoco le querían reconocer los resultados, ¿sí? En esto, además, ayuda a esta narrativa de no reconocer los resultados algunas cosas. Por ejemplo, la Unión Europea hace todo para no ser observadora, porque si vos querías ser observadora no le podés plegarte las sanciones 20 días antes de las elecciones. Sin embargo, hay observadores. Como el Centro Carter, observadores me refiero, hay muchos observadores, pero observadores de los cuales son más difíciles para esa narrativa desmentir, porque no es lo mismo desmentir a una observación internacional latinoamericana, por ejemplo, que desmentir al Centro Carter, o a las propias sistemas de Naciones Unidas, porque la Secretaría General de Naciones Unidas manda observadores. Esto con independencia del sistema electoral venezolano, sí. Un dato sobre eso, sobre esto mismo que decís. Brasil ayer, cito titular de Infobae para que suene bien el medio, Brasil revirtió su decisión y anunció el envío de una misión de observadores para las elecciones venezolanas. Ojo al dato, porque Brasil había dicho que no iba a enviar y a 10 días está enviando. Hay que leer señales y esa para mí es una señal importante. Interesante por qué se toma esta decisión precisamente en este momento. ¿Será por la matriz internacional de la que estás hablando? También van analistas electorales de la ONU. O sea, a ver, observadores habrá, observadores a los que va a ser difícil de rebatir, habrá. Si no van los de la Unión Europea, pues no son los únicos que pueden, ¿no? Decir, no, aquí no ha habido fraude. Lo de Brasil es muy importante. Es muy importante y hay que ver qué está leyendo Itamaraty, qué está leyendo el gobierno de Lula. Porque Brasil, por ejemplo, en la cumbre del Mercosur, hace pocos días, donde se ausentó de una manera, voy a usar los términos de Lula, de una manera imbécil, porque eso fue lo que dijo Lula, Javier Milei, pero también fue muy cuestionado por Luis Lacalle Pou, aunque ahora Lacalle Pou fue a reunirse con, o sea, fue cuestionado de todo el arco político del Mercosur. En esa cumbre, Brasil dijo que ya ingresó Bolivia al Mercosur, tiene que ingresar Venezuela. Reactivó el ingreso de Venezuela. Recuerden, al Mercosur. Lo dice 15 días antes de las elecciones. Y además manda observación internacional. Hay que ver qué está leyendo también el gobierno de Itamaraty. Ahora bien, sabemos que la narrativa va a ser, si gana Nicolás Maduro, entonces no van a reconocer. La impresión que tengo yo siguiendo, Marco está ahí, no estoy en Venezuela, pero siguiendo, tengo una amplia experiencia en seguir el tema venezolano a través de múltiples medios, es que si en el momento más acuciante de la crisis venezolana, con el bloqueo más fuerte, con la moneda totalmente disparada, la devaluación, realmente cuando se tuvo que inventar el fenómeno de las CLAP, de las cajas CLAP, ¿no? Para cubrir incluso la demanda de bienes básicos, uno podría decir, bueno, en este momento electoralmente el chavismo no podría, ¿no? Hoy yo veo a Nicolás Maduro sumamente competitivo. Y no digo favorito solo porque están todas las encuestas diciendo que no, aunque yo no le creo en general a las encuestas. Pero lo veo sumamente competitivo y veo que las actividades del chavismo, o sea, que la base social del chavismo, que sigue siendo el movimiento político con más fuerza en Venezuela, no es el movimiento político
es la minoría mayor. Claro, si María Corina Machado logra, ¿sí?, logra que confluya todo el antichavismo, incluyendo sectores que han sido antichavistas o que no, o que han sido chavistas antes, que no estarían en contra de sacar a Nicolás Maduro, pero que nunca se mostraron proclives a las estrategias intervencionistas y violentas, porque María Corina Machado no es cualquier opositora, ¿no? Si lograra eso, bueno, tenemos una lucha recontrapolarizada y hay que ver qué sucede. Pero el antichavismo y Nicolás Maduro parte de una base importante y ha buscado ampliar su electorado hacia sectores que uno podría decir, antes el chavismo no lo hacía, pero entre ellos sectores evangélicos, sectores vinculados, que son muy fuertes. Esto no lo estoy juzgando, esto no estoy diciendo que esté bien o está mal, estoy diciendo que esa estrategia está y que le ha rendido resultados, porque no es que está cada vez más lejos de esos sectores, sino que ha sumado sectores que antes le parecía que eran más difíciles de sumar para el socialismo del siglo XXI, llamémosle como se llamaba en aquel momento. No sé, Marcos, si vos eso lo ves o estoy liando. Me gustaría que planteemos también esa Venezuela postelectoral, porque llevamos semanas hablando de si María Corina Machado, si Nicolás Maduro, si reconocen las elecciones, si no, si desconocen a Maduro. A Nicolás Maduro ya lo han desconocido, ya le han inventado un presidente imaginario, ya le han retirado sus reconocimientos, le han vuelto a levantar las sanciones y le han vuelto a estrechar la mano. Entonces, esto no sería pues ninguna novedad, como bien apuntaban aquí. Ahora, ¿cuál es el modelo de esa Venezuela post 28 de julio? Si gana Maduro, ¿cuál es su modelo económico? ¿Es más liberal? Porque sabemos que para salir de ese atolladero económico, de las sanciones más duras a las que ha sido sometida Venezuela, pues han tenido que tomar una serie de políticas económicas que no coinciden con lo que tú llamas, Leandro, socialismo del siglo XXI. Son políticas, pues la dolarización, las políticas neoliberales, el desguace de Estado, se podría decir, sanidad y educación cada vez más inexistentes. ¿Cómo va a ser esto después del 28 de julio? Por un lado, y por otro lado, en caso de que se dé la victoria de Edmundo, ¿cómo va a ser esa Venezuela de Edmundo? ¿Qué es el regreso de la oligarquía venezolana, los juicios contra el chavismo? ¿Qué es lo que se plantea para ese país después, a partir de la asunción de un eventual nuevo gobierno? El otro día dio una entrevista a un dirigente del chavismo importante, que es el gobernador del estado Táchira. El estado Táchira es un estado que ha sido muy conflictivo en los últimos años y que ahora está más estable, que dijo algo así como Dixit: en el supuesto negado de que perdamos, el grado de capacidad del chavismo en la oposición va a ser tan alto que van a durar aproximadamente un año. Fue una declaración fuerte, porque plantea la posibilidad de perder, aunque diga supuesto negado, y porque plantea un grado de confrontación muy alto. Maduro incluso habla efectivamente de enfrentamientos. Yo creo que se está cocinando desde hace mucho tiempo enfrente una revancha muy grande. Recordemos que Maduro tiene un pedido de recompensa de $15 millones en Estados Unidos, y que los discursos de Edmundo González Urrutia, que son más apaciguadores, que son más en clave de mi gobierno va a haber espacio para todo el mundo, no convencen para nada a quien ve que el costo de salida es altísimo. Además, la pregunta acá es con quién se negocia. ¿Se negocia con la administración de Estados Unidos, que probablemente se vaya dentro de unos meses? ¿Quién es el interlocutor para lograr algún tipo de acuerdo de lo que sería después? Y me parece que ahí hay un grado muy alto de lo que está pasando, ¿no? Esta idea del costo de salida, ¿qué implica irse del gobierno? En América Latina es particularmente fuerte para las fuerzas progresistas. En el caso de Venezuela creo que se expone muy grandemente. Si gana Maduro y logra estabilizar el país y que eso se apacigüe, yo creo que tenemos una continuidad de lo que hay ahora, que es una política de lograr que lleguen inversiones internacionales negociándolas con Estados Unidos, porque la OFAC es la que permite o no que vengan a invertir a Venezuela, y un modelo económico donde está muy claro que es intentar atraer capitales privados y que el Estado, creo yo, en perspectiva se quede con algunos resortes estratégicos y vaya cediendo otros espacios al privado.
Hay, digamos, declaraciones en este sentido. Pienso, por ejemplo, en lo que ha sido el hijo de Nicolás Maduro Guerra, en una larga entrevista que dio cuando volvió de China, y efectivamente hay una mirada sobre, che, eso funcionó. Hay que ver cómo se come y se procesa en el formato venezolano, pero eso funcionó. Y a trazo grueso es un privado con mucha capacidad de iniciativa, pero un Estado manejando palancas determinantes de la economía. Yo creo que apunta más o menos hacia ese lado, a trazo muy grueso en el formato venezolano, que claro, no es China, ¿no? Yo creo lo mismo, Marquito. Además, creo que ese es esa va a ser la trayectoria de los países que han intentado desde la periferia ensayo de socialismo. ¿Sí? Va a ser tratar de, no sé si emular el modelo chino, pero acercarse a eso. Porque tampoco se puede sostener permanentemente, o capaz que sí, pero tiene costos enormes, una situación de hostilidad y bloqueo tan grande de la economía aplicada por los Estados Unidos, porque bueno, sabemos ese costo cuál es, ¿no? Como bien decía Ina, el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años ensayó estrategias, llamémosle aperturistas, llamémosle liberales, no sé, ensayó estrategias para salir de una camisa de 11 varas y logró cosas que son indiscutibles. Tiene costos dentro de la cosa prístina de socialismo, tiene costos muy altos, si querés, pero logró domar la inflación y la devaluación. Parecía imposible esto. Yo no estoy discutiendo que esto tiene costos altísimos, ¿no? Pero el problema es que también hay que buscarle la sustentabilidad política. Ahora bien, ¿cuál es el escenario después? Primero, fue Freddy Bernal el que hizo esa declaración, no sé quién decías, Marco. Bernal, Táchira. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, hay que ver, primero, ¿qué incidencia tiene la derecha, María Corina Machado, y en los Estados Unidos, efectivamente en las Fuerzas Armadas venezolanas? No pudieron romperlas en los últimos años, no la pudieron romper y hubo estímulos para eso. Porque si vos no tenés el control de las Fuerzas Armadas, la venganza, el Ministerio de la Venganza lo podés proyectar, pero no lo podés hacer. Salidas de gobiernos muy polarizados, incluso gobiernos despóticos, salidas del fascismo hubo en América Latina, ¿sí? Y los niveles de impunidad fueron muy altos. ¿Sí? Mirándolo así, sí, que no, abstrayéndonos del asunto, me refiero a cómo se dan las alternancias políticas. Las alternancias políticas para tener posibilidad realmente de llevar adelante una venganza tienen que tener fuerza armada, fuerza militar. Y no da esa sensación de tenerla la derecha en Venezuela. Hay que ver. Estados Unidos juega en esto. Pero de todas maneras hay que partir también del elemento que está diciendo Freddy Bernal. No es una elección que el chavismo esté dando por perdida, es una elección que el chavismo considera que va a ganar. Es más, considera que va a ganar. Y ahí hay que ver qué pasa. Porque el problema es que si gana, ¿cuál es la posibilidad que tienen de llevar adelante un plan como la salida o las guarimbas del 2017 hoy, Marco? ¿Qué posibilidad hay real? Ya se demostró que no que no vas a tener al ejército venezolano rompiéndose, ¿no? Mucho menos si gana la elección Maduro. O sea, ¿qué posibilidades tiene? Bueno, pues es un escándalo habla Maduro de baño de sangre y los medios internacionales lo retuercen y dicen que amenaza con un baño de sangre. Está claro que él se está remitiendo a lo que puede eventualmente hacer esa oposición que nunca está dispuesta a reconocer los resultados que no les sean favorables, ¿no? De todas maneras, nos estamos quedando cortos de tiempo. El 28 de julio vamos, supongo que a hacer un análisis previo, un análisis posterior el jueves de Macondo que toque, el jueves postelectoral. Hoy nos vamos a despedir hasta el jueves que viene y ahí hablaremos de Ecuador con Augusto Verduga, que hoy no pudimos cuadrar, lamentablemente.